Y otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bienvenidos a un nuevo contenido. Nosotros somos @último mensaje de misericordia. Nuestro tema para hoy, mis amados hermanos, lleva como título La caída de Babilonia. Este es el tema número 5 de las verdades evangélicas contenidas en Apocalipsis 14. Haciendo un recuento de las verdades contenidas en Apocalipsis 14 que ya hemos visto, ya hemos tratado en el transcurso de esta serie de presentaciones. Hemos visto en Apocalipsis 14, versículo 7, Evangelio eterno, en el mensaje del primer ángel, dice que otro ángel lo siguió diciendo a gran voz en Apocalipsis 14, 7. Dice que el primer ángel evangélico, primer mensaje evangélico dice, teme a Dios y dale gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Como ustedes sabrán, nosotros hemos presentado 4 contenidos. Hemos presentado el significado del temor a Dios. Hemos aprendido la gloria de Dios, que es su carácter. Temor a Dios representa los 10 mandamientos. Hemos visto la hora del juicio en el tercer contenido. Y en el contenido número 4 nosotros vimos el llamado a la verdadera adoración. Hoy estamos viendo, por la gracia de Dios, el tema número 5 de Apocalipsis 14 del Evangelio Eterno, la caída de Babilonia. Vamos a tener una palabra de oración para que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos usted y yo salir de la doctrina de Babilonia y no caer juntamente con Babilonia cuando Dios derrame sus plagas. Amante de Dios, estamos presentes en este lugar para compartir su mensaje, pero rogamos que usted nos capacite para no ser parte de Babilonia, sino ser parte de aquellos verdaderos adoradores que adoran en espíritu y adoran en verdad en el nombre de Jesús. Hermano, entonces, otro ángel dice Apocalipsis 14:8, Evangelio eterno, mensaje del segundo ángel, tema número 5. Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La palabra Babilonia es una palabra que viene de la historia que ocurrió con Nimrod después del diluvio y sus seguidores. Nimrod era hijo de Cus y Cus era hijo de Can. Can era hijo de Noé, el que salió del arca. Era bisnieto de Noé, Nimrod. Este Nimrod fue el primer poderoso en la tierra. Este hombre llamado Nimrod fue el cabecilla, el que encabezó la construcción de la ciudad llamada Babel, según Génesis 10, versículo 8 y Génesis 11, del 6 al 9. Dice que tenía la tierra unas mismas palabras. Y cuando ellos salieron de Oriente, o sea que se apartaron de la presencia de Dios, en el Oriente estaba el jardín del Edén, ellos dejaron de seguir a Dios, llegaron a una llanura llamada Sinar, que es donde está hoy Irak. En ese lugar, ellos dijeron, hagámonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y entonces dice, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Y ellos tenían un solo idioma y estaban haciendo una gran metrópoli. Dios le había dicho que poblaran toda la tierra, se dispersaran sobre toda la tierra. Y ellos hicieron una centralización, se unieron todos en una misma área geográfica, Irak, monte de Sinar, y establecieron una ciudad y una torre cuya cúspide estaba llegando al cielo. El propósito de esa empresa era
ellos averiguar la causa por la que Dios había mandado el diluvio. Usted sabe que antes de eso Dios había destruido la tierra con agua. Entonces ellos idearon esta empresa, este plan, para hacer una torre, un edificio que sobrepasara la altura a la que llegaron las aguas del diluvio. Y de esa manera también averiguar la causa por la que vino un diluvio, porque ellos dejaron de creer que fue Dios que mandó el diluvio. Entonces esa ciudad fue destruida y nacieron los idiomas. Y a esa ciudad Dios le puso un nombre, Babel. Babel quiere decir confusión o confundir. La palabra Babilonia quiere decir confusión o confundir. Es un estado de confusión espiritual. Ese estado de confusión espiritual, hoy en estos últimos días, existe otra Babilonia, pero no una Babilonia que solamente que es como la que estaba en la Torre de Babel, allá en Sinar, en Irak, los días de Negro, después del diluvio. Esta Babilonia que menciona el Evangelio Eterno en Apocalipsis 14, son la doctrina y abarca toda la tierra. Vamos, hermanos, al capítulo 17 del Apocalipsis. Recuerde que nuestro tema se llama la caída de Babilonia. Babilonia quiere decir confusión o confundir. Es un estado de confusión espiritual. ¿Quiénes viven ese estado de confusión espiritual? Ustedes recuerdan, nosotros hemos visto la primera cuatro verdades evangélicas. Todos los religiosos que están rechazando la primera cuatro verdades evangélicas, o sea, el temor a Dios, los 10 mandamientos, ¿verdad? La obediencia a los 10 mandamientos. Religiosos que están rechazando la vigencia de los 10 mandamientos, atraviesan por ese estado de confusión espiritual que la Biblia llama Babilonia. Todos los que rechazan darle gloria a Dios, tener el carácter y reflejar ese carácter de Dios, que es su gloria, están en confusión, según la profecía en Apocalipsis 14. Todos los que rechazan que hay un juicio que ya comenzó en el 1844, cuando finalizó la profecía de la 2300 tarde y mañana. Usted puede ir a nuestra página y busque el tema que se llama La Hora del Juicio. Ahí estamos tratando ese tema. Iglesias que están rechazando ese tema del juicio están en confusión. Iglesias que están rechazando el llamado a la verdadera adoración, o sea, adorar en espíritu en verdad, es un tema que también está en nuestra página. No se le olvide, @último mensaje de misericordia. En ese contenido nosotros presentamos que los verdaderos adoradores adoran en espíritu en verdad, guardan los 10 mandamientos, incluyendo el día sábado, que es el monumento que conmemora que Dios es el creador. Aprendimos que adorar en espíritu en verdad tiene que ver con la obediencia, a ser guiado por el Espíritu Santo a toda verdad, nos convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo hace que demos frutos, que están en Gálatas 5. En definitiva, hermano, los que rechazan la primera cuatro verdades evangélicas, Dios los llama babilonios, están en confusión. Ahora, hermano, vamos a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 dice el profeta Juan que él fue llevado en el espíritu al desierto y vio a una mujer. La palabra mujer en Apocalipsis siempre se refiere a iglesia. Mujer es iglesia. Vio a una mujer que estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía una copa o un cáliz lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Representan la doctrina falsa. Dice que la bestia estaba sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba embriagada con la sangre de los santos de Cristo y con la sangre de los mártires de Cristo. Se está hablando de un sistema religioso, de una mega iglesia. Dice que tenía un nombre escrito en la frente, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fíjese que aquí a Babilonia, la revelación del Apocalipsis la presenta como una mujer que es madre de otras mujeres que al igual que ella son rameras, son sistemas religiosos.
La iglesia madre, como popularmente se conoce, el catolicismo, el romanismo, la iglesia católica apostólica romana, es conocida como la iglesia madre. Sus doctrinas, especialmente, principalmente la doctrina del domingo como día de reposo, la doctrina del tormento eterno, la doctrina de la idolatría, es decir, del celibato, el no casamiento de sacerdote, la confesión auricular a un hombre, lo que se le van a confesar a un hombre, a la cuaresma, día de Navidad, todas esas prácticas paganas que vienen de la Torre de Babel y de los antiguos adoradores del sol, la luna y las estrellas, están siendo promovidas y practicadas en la iglesia madre, la iglesia católica. Recuerden ustedes, Babilonia madre es la iglesia católica apostólica romana. Ahora, Babilonia hijas, porque dice que Babilonia es madre de la ramera. Babilonia la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. A ella también se le llama la gran ramera, porque tiene alianza con los políticos o con los reyes de la tierra. Usted y yo notamos que hay una mezcla de religión y política en el catolicismo, pero también las iglesias protestantes que a través del Concilio Mundial de Iglesias se han unido al catolicismo y que promueven sus doctrinas. Usted puede investigar esto, hermano. El día domingo en las iglesias protestantes es reconocido como día de reposo. ¿Quiénes diseñaron la doctrina de que el domingo es día de reposo? Las autoridades romanas, el catolicismo. Ellos dicen que como Jesús resucitó el día domingo, en virtud de que él resucitó en día domingo, él le transfirió la solemnidad del sábado como día de reposo al día domingo. La Biblia no dice, no hay apoyo bíblico que sustente eso. Es una ordenanza católica, romana, y las iglesias protestantes que han abrazado esa creencia y que al igual que el catolicismo también promueven la doctrina del tormento eterno, del infierno, de que hay vida después de la muerte, de que una persona cuando muere realmente no está muerta, sino que está siendo atormentada, que la llama no se apaga. Esa doctrina viene de la Torre de Babel. La leyenda babilónica dice que Nimrod, cuando él muere, él se encarna en el sol, y como él se encarna en el sol él llega a ser un dios, el dios sol, y sus seguidores comenzaron a adorar al sol. De manera que esa creencia de que los muertos no están muertos, sino que están en un estado consciente después de que mueren, es de la Torre de Babel, y esa creencia también la tiene el catolicismo y la promueven las iglesias protestantes, al igual que el domingo como día de reposo. Por eso vemos que la profecía la llama Babilonia la madre, el catolicismo, y Babilonia las hijas, porque son hijas de la gran ramera, es la madre de las rameras. Ramera porque fornican con los reyes. En Isaías capítulo 1 indica que una iglesia cuando abandona los mandamientos de Dios y se une a la política, se convierte en iglesia ramera. También lo vemos en Jeremías 3, Ezequiel 16, iglesia que abandona los mandamientos de Dios y se va tras la idolatría, se le llama iglesia ramera. Iglesia que se une a los magnates de la tierra, a la política, iglesia babilónica. Así que si usted pertenece, hermano, a una iglesia que de alguna manera está involucrada en esa práctica, Apocalipsis 18 dice, hablando también de Babilonia, y oí otra voz del cielo que decía, salid de medio de ella, pueblo mío, no seáis partícipe de sus pecados, para que no recibáis parte de sus plagas. Se puede notar, hermano, que en Babilonia, a pesar de las abominaciones que se están haciendo de doctrina abominable, de demonio, Dios tiene pueblo, y antes de que sean derramadas las plagas, los hermanos que están en esas iglesias que nunca han escuchado esta verdad evangélicas y que no la han rechazado, pero que son pueblo de Dios, están engañados, sus líderes los tienen engañados, ellos serán invitados a que salgan de las sentenciadas iglesias y a que se unan al pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y que adora al único Dios verdadero, lo adora en espíritu y lo adora en verdad. Así que esto no es personal, hermano, no lo tome personal. Siempre que Dios va a destruir a
a una nación, a una religión, a un pueblo, envía una advertencia. Ese ejemplo lo vemos en Sodoma y Gomorra, cuando antes de ser destruida, Dios sacó a un remanente de Sodoma y Gomorra, sacó a Lot y sacó a sus 3 hijas, a sus 2 hijas. Antes de destruir los antediluvianos, Dios mandó a Noé. Casi nadie le hizo caso al mensaje, pero Noé y su familia que entraron al arca se salvaron. Y eso lo vemos a través de la historia, hermano. Dios siempre tiene un canal, un pueblo, y ese pueblo tiene un mensaje y le da el mensaje a ese pueblo. Entonces, cuando le da el mensaje hace una separación. Así que, hermano, Babilonia la representan las iglesias protestantes, iglesia católica y las iglesias protestantes. Así que, con nuestro próximo contenido, vamos a seguir viendo la segunda parte del tema, donde vamos a mencionar organizaciones internacionales ecuménicas que están unidas a Babilonia. Babilonia no solamente son iglesias, también abarca la política, la economía, todo este sistema globalizado que quieren establecer los hombres. Y la palabra de Dios se le llama Babilonia. Y Dios no quiere que tú y yo seamos destruidos con Babilonia. Por eso te presentamos estas verdades. Apocalipsis 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío. Recuerda seguir nuestra página. Nosotros somos @último mensaje de misericordia. Bendiciones.